Gracias y de nueva cuenta resolviendo este pequeño problemita técnico. Estamos de nuevo con la charla y vamos a iniciarla de nuevo. En esta ocasión me toca hablar y compartir con ustedes este tema y quiero hablar de los puertos del Pacífico mexicano. Como les estaba comentando, en lo que pudiéramos considerar que fue el ensayo de la grabación de la charla de esta noche, esta charla va a ser una mezcla de geografía con filatelia. Y la intención más que nada es dejar en esta charla una idea lo más clara posible en cuestión de la ubicación de esos puertos mexicanos en el Pacífico, que uno no los oye nombrar con la frecuencia que uno oye a Veracruz, a Tampico, a Campeche, en fin, a los puertos del Golfo, eh, porque el comercio y el contacto con Europa, que era básicamente el principal y la primera fuente de entrada y salida del país, pues era por el Océano Atlántico. Pero sin embargo, si analizamos los litorales y la geografía de México, la orografía de México, vemos que el Pacífico tiene una relevancia enorme cuando hablamos de los mares de México. Eh, si agarráramos una cinta métrica y nos pusiéramos a medir metro por metro cuántos kilómetros de litoral contamos en México, llegaríamos a una cifra contando sus islas de 11.122 kilómetros. Es una cantidad enorme. Y quiero antes que otra cosa, ponerlos en perspectiva en cuanto a qué significa el Pacífico cuando hablamos de esta cantidad de 11.122 kilómetros. Si nos limitamos estrictamente a lo que es el Golfo de México, son 2.118 kilómetros o el 19% del litoral mexicano, lo que abarcaría el Golfo de México. En la charla pasada que di hablando del Caribe mexicano, hablamos también de un buen número de kilómetros, de 1.176 kilómetros, que es el 10,5% del litoral mexicano, pero cuando llegamos a hablar del Pacífico estamos hablando de más del 70% de costa. Entonces, obviamente, eh, si nos vamos más allá de los puertos y hablamos sobre oportunidades económicas, sobre pesca, sobre cultivos de costa y sobre minería, pues estamos hablando de una cantidad enorme y un acceso que si no fuera por las montañas que tiene México en todos lados, eh, representaría una riqueza, representa de hecho una riqueza, pero representaría una riqueza que estaría difícil de evaluar. Para darles una idea de qué estamos hablando con esos 11.000 kilómetros, vamos a poner ahora esos mismos 11.000 kilómetros, pero ahora en contexto mundial. Y vámonos por continente. En Norteamérica, el país que tiene el mayor número de metros o de kilómetros de costa es sin lugar a dudas Canadá, y de hecho del mundo. Estoy poniendo los continentes en orden de mayor a menor. Canadá tiene la increíble cantidad de 202.080 kilómetros de litorales. Habría que ver cuántos de esos miles de kilómetros son realmente navegables, pero estamos hablando de una cantidad muy, muy difícil de visualizar. Si nos vamos a Asia, aquí fue sorpresa, yo esperaba que Rusia sobrepasara esta cantidad. Sin embargo, a la hora de contar todo, es Indonesia la que tiene más kilómetros de costas,
y estamos hablando de 54.716. A diferencia de Canadá, aquí todos son navegables, todos esos 54.000 kilómetros. De aquí nos saltamos a Oceanía y en Oceanía obviamente Australia tiene que llevar el liderazgo con una respetabilísima cantidad de 25.760 kilómetros de litoral, todo un continente. En Europa, aquí nos topamos con otra sorpresa donde es Noruega, el país que tiene el litoral más extenso con 25.148 kilómetros. Supongo que la cantidad de fiordos e islas con las que cuenta. Eh, lo sigue Sudamérica y en Sudamérica Brasil con 7.491 kilómetros. Para finalizar, si no tomamos en cuenta la Antártica, con África y en África a Madagascar con 4.828 kilómetros. ¿Dónde nos pone a México entonces? A México nos pone en el plano mundial en el 14º lugar, 14º lugar, en kilómetros de costa. Entonces, ya que tenemos esta perspectiva de la enorme distancia que representan esos 11.122 kilómetros, vamos ahora sí a enfocarnos a los puertos y vamos a hablar en la actualidad. Y si tomamos esto es estadística actual en base a tonelaje que se mueve en comercio por puerto. Y el primer puerto en la actualidad en manejo de carga, estamos hablando del puerto de Manzanillo en Colima. Ahí lo vemos, es un puerto en el Pacífico y ya no está en el Golfo de México el puerto con mayor carga. Es Manzanillo el que tiene el primer lugar. Pero también el segundo, el puerto de Lázaro Cárdenas, justamente en la frontera, está en Michoacán, pero en la frontera con el estado de Guerrero, y ese ocupa el segundo lugar. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que esos puertos, que a muchos de ustedes dicen, bueno, yo nunca había oído hablar del puerto Lázaro Cárdenas? ¿Qué fue lo que los hizo destacarse tanto en la actualidad? Algo muy fácil de comprender es su acceso a la red ferroviaria mexicana. En muchos países se ha descuidado el aspecto ferroviario en favor de las carreteras, de las autopistas, y se ha descuidado la infraestructura y el beneficio que representa el tener una red ferroviaria moderna. Y me da a mí muchísimo gusto que de un tiempo para acá el gobierno de México haya retomado la inversión y seriamente haya retomado la inversión en infraestructura ferroviaria, porque aquí vemos las consecuencias. En tercer lugar, ya llegamos al puerto de Veracruz, 500 años de ser el puerto vanguardia de México, lo sigue siendo al hablar del Atlántico y por supuesto con un volumen de carga que sigue siendo suficiente como para mantenerlo en este caso en primer lugar en la costa del Océano Atlántico, en particular en el Golfo de México. Eh, Aquí seguimos hablando de un puerto que nos resulta familiar de Tampico, sin embargo ya no es Tampico, estamos hablando del puerto de Altamira. ¿Qué problema tuvo Tampico? El problema que tuvo Tampico es que Tampico está localizado en el río Pánuco que desemboca en el Golfo de México y un destino de alta mar en un río no es práctico. Y gracias a Dios y con un poquito de visión de alguien, afortunadamente, se hizo una inversión de infraestructura portuaria bastante considerable hace unos 30 o 40 años para desarrollar un puerto alterno a Tampico, que básicamente está muy cerca de él, que es el puerto de Altamira, y es el que estoy marcando en este momento en el
en el mapa. Y aquí sí me sorprendería que alguno de ustedes hubiera oído hablar de la isla de Cedros. La isla de Cedros ocupa el quinto lugar en volumen de carga. Y esto se debe principalmente a que en la isla de Cedros se encuentra uno de los salares más grandes del mundo, perdón, el más grande del mundo que se encuentra en la costa. No estoy hablando de salares que se encuentran tierra adentro. Hay salares mucho más grandes que los que están aquí. Pero este, al estar en la costa, facilita el tratamiento de esa sal marina para poder ser exportada, lo cual se hace en esta isla con destinos principalmente a Japón. Son grandes empresas japonesas las que se llevan esa sal, y a otros lugares de Asia, como lo es Corea, como lo es, creo que China también, se está llevando parte de esa sal. Entonces, ¿a quién le sigue la isla de Cedros? Nos vamos hasta acá abajo, a Coatzacoalcos, y este puerto de Coatzacoalcos es la salida por excelencia de todo lo que es petróleo y productos relacionados, al hablar de la carga en México. Este fue un puerto muy importante en la industria petrolera, lo sigue siendo, pero ahorita vamos a ver que está tomando un giro positivo en la actualidad. Hablando de infraestructura, la apertura de una autopista no hace mucho tiempo que conecta al altiplano mexicano, que es toda esta zona central que se encuentra entre las dos cordilleras, la Sierra Madre Occidental y la Oriental. Se abrió finalmente, después de mucho tiempo, una autopista que conecta al puerto de Tuxpan con el altiplano mexicano y todo el centro industrial que se encuentra en esta zona, y ya dio otra opción de embarque de mercancía en el Golfo de México. Entonces ahí vemos esas cuatro estrellitas muy bien repartidas. Nos regresamos acá y a hablar de sal otra vez, esta vez a Guerrero Negro en Baja California. Es también exclusivamente sal la que se está exportando al oriente. Y regresamos ahora al Golfo de México, pero esta vez a Yucatán y al puerto de Progreso, que es el que le da salida a todo lo que entra y sale de la península de Yucatán. Y finalmente, para completar los 10 puertos más importantes, es un puerto que seguramente a ustedes también les va a sonar raro. Es el puerto de Topolobampo en el estado de Sinaloa. Pero es un puerto muy importante, y ustedes ven esta mancha verde. Esta mancha verde es el origen de mucho del producto agrícola que exporta México, independientemente de todos los minerales que se extraen en esta zona de Sonora. Y este es el punto de salida, el puerto de Topolobampo, hacia esos destinos, tanto en Estados Unidos como en Asia y Sudamérica, para esos productos agrícolas. Entonces aquí estamos viendo los 10 puertos en la actualidad, eh, que manejan más carga en México. Y me atrevo a agregar este porque es el puerto de Salina Cruz, y es un puerto que pronto va a agarrar mucha importancia, porque en esos proyectos de infraestructura ferroviaria que les hablé no hace mucho, uno de los más importantes, si no es el más importante, es el corredor interoceánico, cuya primera fase ya está en operación, y básicamente conecta al puerto de Coatzacoalcos con el puerto de Salina Cruz, y esto va a darle un desfogue a la saturación que representa el tener que cruzar carga por el Canal de Panamá. No es el único proyecto de esta naturaleza. Brasil y Perú están haciendo el suyo, en el puerto de Chancayo, se me escapa ahorita el nombre, pero ahorita me corrigen. Colombia está también pensando hacer el suyo propio.
pero aquí la manera de manejar esa carga va a ser básicamente un corredor ferroviario en donde no se tiene que pasar por trámites de aduana, en donde llega un buque de contenedores, los descarga en Coatzacoalcos, los pone en ese tren, en ese ferrocarril, cruza la península, son 180 kilómetros, llega a Salina Cruz, donde hay otro buque que los está esperando, los carga inmediatamente y continúa su recorrido hacia algún lugar en Asia. Entonces, esta es una alternativa que está haciéndose realidad al Canal de Panamá y que va a desarrollar muchísimo esta zona. Por eso me atreví a marcar a Salina Cruz para que ustedes puedan ubicarlo y es algo que vamos a estar oyendo en los próximos años. La primera fase de este corredor interoceánico ya está en operación, ya hay trenes haciendo ese recorrido. Pero bien, a nosotros eh, siempre nos ha interesado más hablar de historia postal, de irnos al pasado, más que ubicarnos en el presente, y por eso me voy a ir al siglo XIX. Y en el siglo XIX, ¿qué puertos eran los que México veía con más actividad? Obviamente Veracruz, eso sin lugar a dudas, la puerta de México. Tampico, como les mencioné ahorita, siguen estando estrellas rojas porque siguen estando entre los 10 puertos con más actividad en la actualidad. Y en esa época, en el siglo XIX, también el puerto de Campeche era importante, eso ya se perdió, ya Campeche ya no figura en lista de puertos de importancia. Y en el Pacífico hablaríamos de Acapulco y hablaríamos de San Blas. Para terminar, terminaríamos dependiendo qué parte del siglo XIX hablemos, ya sea de Cizal o el actual puerto de Progreso, que sigue siendo uno de los 10 puertos más importantes de México en la actualidad. Pero esta noche vamos a hablar del Pacífico. Y no solamente me voy a limitar de esos dos puertos de Acapulco y San Blas, sino les quiero hablar también de otros puertos que en su momento llegaron a tener alguna relevancia, sobre todo Filatelia. Y yéndome de norte a sur, aquí es donde está ubicado el puerto de Guaymas, aquí el puerto de Loreto, el puerto de La Paz, Mazatlán y Tehuantepec. De estos puertos son de los que les voy a hablar esta noche. Y empecemos cronológicamente por el más antiguo, el puerto de Tehuantepec. Me atrevo a poner una postal aquí de Salina Cruz, porque ahorita hablé de Salina Cruz y quiero dejarles a ustedes esta imagen del puerto de Salina Cruz en mediados del siglo pasado, para que tengan ustedes más o menos una idea de cómo se mira, cómo se ve ese puerto de Salina Cruz, pero realmente Tehuantepec está río arriba, a unos kilómetros de la costa, y era el puerto en donde las naves de la época hacían su embarque y desembarque. Este es un puerto muy viejo, fue fundado por Pedro de Alvarado y fue el que lo bautizó como Santo Domingo Tehuantepec, que entre paréntesis Tehuantepec en lengua náhuatl significa loma de las bestias. Pedro de Alvarado iba camino a Centroamérica a hacer sus labores de conquista y de paso por aquí funda Santo Domingo Tehuantepec. La importancia de Tehuantepec fue porque aquí se instala el primer astillero en el Pacífico mexicano. No en México, pero en el Pacífico mexicano. Y desde este punto de Tehuantepec fue de donde partió la primera expedición de exploración al Mar del Norte, que realmente ellos lo llamaban el Mar del Sur,
y partió de Tehuantepec en 1531, salió de Tehuantepec, siguiendo la costa, la fue cartografiando y llegó más o menos hasta esta área y regresa a Tehuantepec. Mandan una segunda en 1533 y esta ya descubre Baja California, ya llega hasta acá. Eh, el haber descubierto la península de Baja California crea tanto interés, sobre todo en Hernán Cortés, que él mismo quiere participar en esa tercera expedición de 1534. Esa expedición hizo una escala en este punto, que es una pequeña villa es actualmente un paradero turístico muy bonito, que se llama Barra de Navidad, y aquí fue donde se embarca Cortés para llegar a, a la Baja California. Oficialmente estamos hablando del Golfo de California, pero yo soy de los que creen que debería de llevar el mar de Cortés, porque fueron sus expediciones, no hay que olvidar que él las financió de su propio bolsillo, el que cartografió por primera vez ese Golfo de California. Ya para 1539, Tehuantepec ya pasa a un segundo plano porque ya Acapulco le había robado eh, su preeminencia como puerto principal del Pacífico. Ahora sí, hablando ya de filatelia y por fin ya entrando en tema para mi oficina, aquí vemos un muy raro sobre de Tehuantepec, fechado en 1794, dirigido a Ciudad Real, en Chiapas, cancelado con esta marca postal con tinta pluma y tasado con 6 reales. Esta frontera aquí donde se ubica Tehuantepec siempre estuvo en duda dónde terminaba Oaxaca y dónde terminaba Chiapas. De hecho, al día de hoy, no hablando de Tehuantepec, pero hablando de la frontera de Chiapas con el estado de Oaxaca, todavía hay unas pequeñas áreas que siguen en disputa todavía todo este tiempo después, a la hora de hablar de los límites entre Chiapas y Oaxaca, y sobre todo estaríamos hablando de los límites de lo que sería el virreinato de la Nueva España y la capitanía de Guatemala. Ya cuando llegan los timbres, esto es lo que hubiéramos visto en Tehuantepec, timbre de 2 reales. La serie que le sigue usando la misma marca postal. Aquí vemos su sello de distrito, su sello validador de Oaxaca. Aquí no había duda, no dice Chiapas, siempre dijo Oaxaca. Eh, y aquí esta costumbre del administrador postal de Tehuantepec de hacer estos cortes tetrasectados o cuadrisectados, como ustedes quieran nombrarlos, diagonalmente, en lugar de lado a lado y de arriba abajo, lo distingue, lo que nos da unas piezas muy raras, muy vistosas y muy buscadas. Aquí vemos una con un corte lateral y acá con un corte de la parte superior. Aquí debió de haber tenido alguna predilección por cortar de esquina a esquina en lugar de andar calculando cuál era el justo medio para hacer el corte y que quedaran las partes equidistantes. Él sabiamente dijo, aquí no me equivoco, y cortaba el timbre de esquina a esquina, resultando en estos cuadrisectados. Llegan los franceses, llega el Segundo Imperio, y esto es lo que hubiéramos visto en Tehuantepec. Siguen usando la misma marca postal
y estas aguilitas se usaron en Tehuantepec. Esa área sí cayó bajo la jurisdicción del Segundo Imperio y aquí vemos la muestra. Inclusive permaneció bajo control del Segundo Imperio ya tarde. Aquí vemos inclusive timbres ya de Maximiliano, del efigie de Maximiliano usados en Tehuantepec. Finalmente se restaura la República. Esta es la serie eh, usada en Tehuantepec. Esta, aunque es similar, es distinta. La marca postal tiene una ligera diferencia, pero siguieron básicamente con el mismo diseño. Ya más adelante, cuando se estandarizan ya las marcas postales, ya vemos este tipo de cancelación en esta serie ya de la American Magnet Company. Y aquí quiero hacer un resumen de lo que les acabo de contar de Tehuantepec. Lo que les dije, perdió importancia al abrirse el puerto de Acapulco. Sin embargo, siguió teniendo algo de comercio y tránsito porque siguió siendo un punto de tránsito de la vía terrestre hacia Guatemala y puntos más allá en Sudamérica, en Centroamérica. Llegamos ahora a Acapulco. Y este es un grabado de época del puerto. Eh, los españoles vieron la bahía y el puerto de Acapulco por primera vez en el año de 1523, cuando en un barco que zarpó de Oaxaca, de esos astilleros, este, llegan a la bahía por vía marítima y se le bautiza cartográficamente como Santa Lucía. Sin embargo, no se hace ningún intento de asentamiento hasta el año de 1531, donde se crea una pequeña villa de nombre Villafuerte, que básicamente era el apellido del español que reclamó esas tierras. Obviamente, a los nativos que habitaban esa área no les cayó nada en gracia que llegara este señor Villafuerte a reclamar eh, territorios de ellos y tuvo problemas constantes con los nativos, al grado de que tuvo Hernán Cortés que tomar acción y envió a un destacamento liderado por Vasco Porcayo para poner orden. Finalmente se abre el camino que conectaba al puerto con la Ciudad de México y entonces la actividad naviera en el Pacífico se concentra aquí por su distancia más corta a la Ciudad de México y también incluyó la construcción de nuevos astilleros. De hecho, fueron de aquí donde partieron 5 barcos eh, de, a los que se les da crédito por haber hecho la primera travesía y tornaviaje hacia y de regreso de las Filipinas. Y estamos hablando de la expedición de Miguel López de Legazpi, quien zarpa en 1564, parte de Acapulco, hace una parada otra vez en el puerto de Navidad y de aquí se enfila hacia el sur. Eh, a atendiendo o conociendo que viajando hacia el sur se iba a topar con vientos favorables y corrientes favorables, eh, viajaron por esta ruta hasta Filipinas, en donde pudieron arribar 2 meses después. Muy distinto resultaba en su momento el viaje de retorno, ese tornaviaje de regreso a la Nueva España, porque para hacer ese viaje tenían que encontrar las corrientes adecuadas y los vientos adecuados, y eso los obligó a tener que subir prácticamente a Japón y un poco más para agarrar esas corrientes y venir llegando más o menos a la altura entre Vancouver y el norte de California. Ahí era donde venían
encontrando tierra esos navíos procedentes de Filipinas. Eh, Miguel López de Legazpi, quien comandó esta expedición, se quedó en Filipinas y a él le tocó fundar Manila y allá se quedó y muere ocho años después, siendo gobernador general allá de esos enclaves que los españoles empezaron a establecer allá. A quien le tocó regresar fue a su segundo, a Fray Andrés de Urdaneta. Él era un navegante con mucha experiencia que después de una experiencia difícil decidió tomar los hábitos, irse a un convento del cual lo sacaron para aprovechar esos conocimientos que él tenía y poder ayudar al éxito de esta travesía. Eh, Estaba acostumbrado a obedecer órdenes, así que las acató y a él le tocó el crédito porque se fueron 5 barcos, retornaron 3 y, y el primer barco que retornó no fue el de él, pero sin embargo no estaba al frente de la expedición, entonces no fue el primer barco que retornó, el capitán del primer barco que retornó, sino él el que recibió el crédito merecidamente, pues él era el responsable a fin de cuentas. Pero esto resultó de alta importancia para Acapulco porque esto abre el comercio con el oriente y estableció una ruta que conocemos como la ruta del Galeón de Manila, que iba a operar prácticamente por 250 años. Lo decimos fácil, 250 años, pero ninguna de las naciones latinoamericanas todavía hemos cumplido 250 años. Entonces, duró más el galeón de Manila que todos nuestros países en Latinoamérica llevamos de existir. Entonces fue un largo, largo tiempo. Y ese comercio con el Oriente resultó extremadamente positivo, al grado de que el rey prohíbe en el año de 1581 eh, establecer rutas desde Sudamérica. ¿Por qué? Porque no querían perder control de aduana, no querían perder el control de los impuestos de la mercancía que arribaba. Eh, esto fue muy importante para ellos al grado que llegamos a esto en 1581 y no nada más esto, en el año de 1599 se designa a Acapulco como el único puerto por el que podía hacerse un embarque hacia Filipinas. Esto era eh, eh, obviamente para mantener un control, aunque existen récords que hubo un corsario francés que llevaba contrabando al Perú con mercancía del Oriente, pero esto obviamente fuera de la ley y me estaría saliendo del tema al hablar de este corsario francés, pero sí existía algún contacto entre el Oriente y Sudamérica. Pero oficialmente fue Acapulco ese único puerto autorizado para hacer esos embarques. ¿Qué consecuencias traía esto en Acapulco? Que Acapulco se transformaba durante el mes de diciembre y enero, que era básicamente cuando llegaba ese galeón de Manila. Llegaban usualmente en la segunda quincena de diciembre si las condiciones resultaban favorables y si no lo eran tanto, llegaban a finales de enero, inclusive a principios de febrero. Entonces, en esos años, la población de Acapulco se quintuplicaba. Por cada habitante que había en Acapulco, durante esos 2 meses, llegaban otros 4 que venían a esperar a ese galeón, a esas naves, no era solamente un galeón el que llegaba,
eh, y hacer el comercio con la mercancía que estaba llegando. Aquí también esto se prestaba mucho a contrabandos y corrupción, al grado de que se habla que llegó a haber años en que la carga máxima autorizada para un galeón eh, era superada 3 veces para poder traer más mercancía que era descargada ilícitamente en el trayecto sin pagar impuestos y vendida por, por contrabandistas, no hay otra palabra, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de todo ese contrabando, era un negocio fabuloso. Aquí también Acapulco era donde llegaban navíos procedentes de Sudamérica, y como un ejemplo es el que trajo a Alexander von Humboldt en 1803, después de hacer su recorrido por Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Tras la independencia en 1821, ¿qué es lo que ocurre en Acapulco? Se queda sin comercio, se queda sin esa feria de Acapulco. Y eso pues colapsa la economía local. Esta no se restablece hasta pasado 1850, cuando estalla la fiebre del oro en California y se genera la necesidad de llevar suministros a toda esa avalancha de buscadores de oro, y Acapulco volvió a retomar algo de ese comercio, pero ahora ya no dirigido hacia el oriente, sino hacia el norte. Eh, en los años posteriores a estas fechas, eh, Acapulco pierde la oportunidad de desarrollarse como puerto de salida de bienes y mercancías, porque las complicaciones topográficas y a los que les ha tocado el conducir por la autopista de México a Acapulco, no me dejarán mentir. El conectar por ferrocarril a la Ciudad de México con Acapulco hubiera sido una labor titánica. Eh, de hecho, la línea de ferrocarril no llega más que a Cuernavaca, que es aproximadamente, que será un 25% de la distancia. Entonces, al día de hoy, no hay línea ferroviaria que llegue a Acapulco. Y eso lo limitó mucho por el lado de comercio. Sin embargo, eso eventualmente le trajo una bonanza turística que se ha convertido pues en el motor económico del puerto hasta la actualidad. Ahora, si entramos a la parte filatélica, obviamente un puerto de esta importancia debió de contar con su oficina postal, y aquí vemos un ejemplo fechado en 1790. eh, Lastimosamente no está completa la carta, pero sí alcanzamos a apreciar la fecha, y esta era la marca postal colonial que se usó en su momento. Se pierde luego ya el interés después de la independencia por el envío de cartas, porque ya no había necesidad de mandar cartas. Y esto vuelve a tomar vuelo una vez que empiezan los barcos a transitar hacia Estados Unidos, y empiezan a regularizarse también viajes hacia Sudamérica y a Panamá. Y en 1852 vemos este ejemplo eh, de correspondencia de esta carta. Es a Veracruz, de Acapulco, Veracruz. Eh, Aquí, quien haya sido en su momento el administrador de correo de Acapulco fue una persona que batalló muchísimo para entender
algo tan sencillo como era cómo administrar y cómo manejar esos sellos postales que le llegaron en el año de 1856, al grado de que existen muchos timbres que o no llevan su sello validador de su marca de distrito, y se mandaban sin cancelar. Por ejemplo, de la serie siguiente, este sí fue cancelado, pero no trae su sello de distrito. Entonces, ese administrador le tomó años aprender seguramente cómo debía hacer su trabajo. Eh, Curiosamente, el estado de Guerrero siempre se canteó mucho para el lado liberal, a excepción de la parte norte que se acerca a la Ciudad de México. Y aquí los franceses quisieron entrar vía marítima a Acapulco, por Acapulco, llegando de Oaxaca, de Tehuantepec en particular. Y muy inteligentemente aquí la guarnición de la plaza del Fuerte de San Diego en Acapulco, que era el que defendía la bahía, desmontó los cañones del fuerte y se los llevó a una colina en las afueras de Acapulco que dominaba toda la bahía. Entonces, con esos mismos cañones del fuerte de San Diego, impidieron que los franceses avanzaran tierra adentro de este Acapulco. Entonces, estas aguilitas usadas en Acapulco son extremadamente raras porque finalmente se rindieron los franceses y tropas del Segundo Imperio en su intento de entrar a Guerrero por Acapulco, y simplemente se retiraron y se fueron de regreso a Tehuantepec. Pero sí existen timbres de Acapulco del Segundo Imperio, que fue realmente el área que controlaron. Aquí quiero mostrarles esta carta muy interesante. Viene de San Francisco y va a Oaxaca vía a Acapulco. Se pagan los 10 centavos en San Francisco para pagar el porte a México, y aquí es tasada su arribo con dos timbres de 12 centavos para llegar a Oaxaca. Era carta de peso sencillo. Aquí hay un punto interesante que fue la conversión de reales a pesos y centavos. Si dividimos 8 reales, que era un peso, entre 8, nos daría 12,5 centavos. En el caso de los Maximilianos, como lo vimos en el caso de Tehuantepec, el imperio decidió emitir los timbres de 13 centavos. Eso para evitar que ocurriera lo que ocurre aquí. Se restablece la república, era problemático el administrar la oficina en cuestión de circulante, de moneda circulante, el pagar una tarifa de 13 centavos. Entonces se optó por reemplazar esos 13 centavos por timbres de 12 centavos. ¿Qué significaba esto? Que quedaba un medio centavo en el aire. Entonces, si aquí sumamos 12 y 12, son 24 centavos. La tarifa eran 25 centavos. ¿Quién se quedaba con ese centavo que faltaba contablemente? Era a beneficio de la oficina, del administrador local, o era un ahorro para un usuario listo que le decía en ventanilla al funcionario de la oficina que quería pagar con timbres de 12 centavos. Y es muy común, o se ve con frecuencia, que en México se vean portes pagados con 12 centavos en lugar de 25, porque aquí había un centavo que alguien se quedaba con ese centavo.
La siguiente misión que salió después de esa fue esta, los Garbancitos, y podría continuar, pero aquí vemos ya la llegada de la UPU y los enteros postales y papelería postal. Haciendo un resumen, la correspondencia coloquial del puerto es extremadamente rara. También son igualmente raras las cartas enviadas entre 1821 y 1840. Lo que les conté sobre la administración. Y en la segunda parte del siglo XIX fue el puerto de tránsito de preferencia hacia California hasta que en Estados Unidos en el año de 1869 se abre la línea de ferrocarril transcontinental que ya pues hizo obsoleto la necesidad de mandar correspondencia a través de México. Nos subimos ahora a San Blas. Aquí tiene una imagen de San Blas. Eh, Fue fundada por el conquistador más nefasto de todos. eh, no sé, comparado con otros igualmente nefastos en el Perú, pero ciertamente Nueva España nadie le gana. Nuño Beltrán de Guzmán fue despiadado, sanguinario, eh, vaya, lo suficiente como para que regresara a la península preso. Sin embargo, él le tocó fundar muchas poblaciones españolas, entre ellas la de San Blas. No tenemos la fecha exacta de cuándo lo hace, entre 1529 y 1530, pero no se abre a la navegación marítima hasta el año de 1768. Eh, la intención básicamente en ese 1768 fue política, por qué empezó a dar interés y se le dio importancia a San Blas. Porque se necesitó, en el virreinato se necesitó tener un punto de embarque que facilitara la comunicación con Sonora y con las Californias sobre todo. ¿Por qué? Para incentivar la migración y fomentar la presencia española. Ya les empezó a dar miedo la presencia de los franceses, de los ingleses y de los rusos. Entonces, fue cuando quisieron hacerse más presentes en California, sobre todo, cuando este puerto de San Blas empezó a tomar importancia. Fue de aquí donde partieron las famosas expediciones colonizadoras de frailes a esas tierras. Y durante la Guerra de Independencia fue San Blas el puerto alterno que se usó para recibir al galeón de Manila en los últimos años antes de la independencia. Durante ese mismo periodo, también fue de aquí de donde partían barcos con destino a Panamá y Sudamérica. Sí tenemos correspondencia colonial de San Blas, aquí vemos una fabulosa, quisiera que fuera mía esta pieza, pero no lo es. Es una carta originada en San Blas y con destino a Panamá. Fabulosa esta pieza. Desconozco quién sea el actual poseedor de esta pieza. Ya como México independiente, existe correspondencia también, como esta carta dirigida a Ciudad de México. Esta fue por vía terrestre y va dirigida al cónsul general de Francia en Ciudad de México, lo que nos habla de que existía ya algún interés por parte de alguien relacionado con Francia de tener alguna actividad económica en la zona. Empezamos ya entonces a cubrir el área ya una vez que entran en circulación las estampillas. Y aquí sí nos topamos con un punto que fue clave para los franceses y las tropas del Segundo Imperio en hacer base el puerto de San Blas.
Eh, Aquí vemos una joya filatélica que ahorita se las voy a explicar. Eh, esta es la única pieza que se conoce que lleva originada en San Blas un timbre de la emisión de 1868 de la restauración de la República. ¿Por qué, por qué hablamos de un uso tardío y se cree que este entero postal de la Wells Fargo fue enviado después de 1873, no trae fecha desgraciadamente, eh, porque en esa época era un distrito militar. Déjenme terminar con el recorrido y aquí les voy a hacer un resumen. Debería tal vez de haberlo hecho antes para entender a esta pieza y ahorita me voy a regresar para verla otra vez con más detalle. En el año de 1859 se crea el territorio federal de Tepic. En la última charla, eh, quien la haya visto, ustedes recordarán que a Yucatán se le quitó parte de su territorio para hacerlo territorio federal. Lo mismo le ocurrió a Jalisco en el año de 1859 con este territorio federal de Tepic. También le quitaron Colima, pero eso es otro capítulo. Este territorio donde está San Blas, el territorio federal de Colima, se lo quita el gobierno federal a Jalisco en el año de 1859. En el año de 1867, ya una vez muerto Maximiliano y derrumbado el Segundo Imperio, el presidente Benito Juárez designa el territorio no como un territorio federal, sino como un distrito militar. Y esa condición se mantendría hasta 1884. En el año de 1917 se eleva el territorio a estado en la Constitución de 1917 y ya aparece con su nombre actual, que es el estado de Nayarit. Y aquí es el punto. Al estar bajo control militar, toda la correspondencia, toda la correspondencia que se originó en San Blas entre 1859, que es donde empieza la Guerra de Reforma, y 1873, fue manejada por el ejército. Entonces, el ejército no franqueaba las cartas en San Blas. Sí las sacaba, pero no las franqueaba, no las matasellaba. Entonces, durante estos años, a pesar de que sí se enviaba y se recibía correspondencia de civiles, era manejado por el ejército. Esto termina en 1873 cuando se habilita ya la oficina postal para ser administrada por civiles, y por eso es por lo que me atrevo a decir que este entero de una serie que ya había pasado. Esta serie terminó de circular en 1872, fue usada hasta después. Esto ya debió de haberse dado ya después de que fue restaurado ya el correo civil. Y llegamos a otro puerto interesante, el puerto de Mazatlán. Este lugar jamás fue propicio para ser puerto, jamás. De hecho, ni siquiera era un puerto, eran islas. Eran islas que estaban rodeadas por manglares que no tenían acceso a agua dulce, y, y esos manglares hacían que se vieran como que estaban unidos a tierra firme, pero no, eran islas. Entonces el puerto original de Mazatlán se fundó, pero río arriba, no fue en el lugar actual. Pero esto y el tránsito del galeón de Manila, eh, navegando cargado de mercancías del oriente, enfrente de sus costas y seguramente haciendo una escala
en varios lugares, atrajo a mucha gente y se hizo estas islas, estos manglares, en una guarida de traficantes y contrabandistas. Llegó a tal punto y tanto el descaro de este comercio y estos niveles de corrupción que obligó al gobierno virreinal a trasladar la aduana del puerto que estaba río arriba hacia aquí. Y en el año de 1793 el gobierno la traslada y coloca la aduana en lo que es actualmente el puerto de Mazatlán, con los obvios problemas que debieron de haber existido en cuestión de aguas, sanitarios, en fin, de toda clase, pero tenían que controlar ese contrabando y esa corrupción de mercancía proveniente de Oriente. Entonces, Mazatlán siempre ha sido producto de obras de infraestructura demasiado costosas, pero esto le ha permitido el desarrollo al puerto y les dio ese ímpetu, esa costumbre de no parar con invertir en infraestructura y que fuera un esfuerzo constante, 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 mejorar, 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 al grado de que ahora es un puerto genuinamente importante que hoy combina exitosamente actividades turísticas que encontraron en Mazatlán un nicho enfocado principalmente a turistas jóvenes estadounidenses, ya que muchos estados de la Unión Americana, la edad legal para poder beber son 21 años, en México no es. Entonces, se ha hecho una meca para todos esos estudiantes en el Spring Break famoso, el bajar a Mazatlán, y no solamente en el Spring Break, en general, a bajar hacia a Mazatlán, y, y, y se ha hecho un polo de atracción para universitarios, para gente joven, y también para cruceros, como destino de cruceros, y ahí vemos el muelle actual de cruceros y vemos las consecuencias de no haber parado ese continuo desarrollo de obras de infraestructura. Ya hablando de filatelia, vemos esta carta súper interesante y aquí me voy a poner mis lentes para poder leerla bien. Está franqueada en Mazatlán en 1823. Está dirigida a esta persona, Manuel Cosío, en Veracruz, cruzar de lado a lado, de aquí hasta acá, y hace una súplica de favor de enviar en la primera oportunidad a esta firma comercial en Burdeos. No hay marcas de tránsito, estos 6 reales son lo que costó llevarla de Mazatlán a Veracruz. No hay marcas de tránsito, así que seguramente alguien le cumplió ese favor de llevarla finalmente a Burdeos, pero privadamente. Y aquí hay otra también muy interesante, esta fechada en 1843, está ahí la tarifa de 4 reales, también franqueada en el puerto de Mazatlán, pero aquí va dirigida esta persona en Estados Unidos, en Pensilvania, pero con una nota de la persona que envía la carta, donde le advierte a quien la está recibiendo que esta carta fue escrita por el reverendo Mr. Bartow por encontrarme enfermo en Mazatlán. Y como esta carta se envió a Veracruz, se le da el encargo al cónsul americano en Veracruz, Care of American Consulate at Veracruz, para que la haga llegar a Pensilvania, cosa que el cónsul cumplió, ya que hay una marca manuscrita de los 12 centavos y su marca de arribo a Nueva York en abril, supongo que del año siguiente. Entonces, esta carta muy interesante de un enfermo en Mazatlán. Les digo, el puerto era bien insalubre.
donde le pidió al reverendo, por favor, escríbeme la carta, no puedo ni escribir. Y luego ya entramos a la parte ya de sellos postales y otro recorrido por las mismas series. Aquí sí hay águilas imperiales. Y aquí ya está el restablecimiento de la República y este bonito frente certificado, pagando un peso, que era la tarifa de certificación, 50 centavos, franqueado por dos timbres de 25 centavos. Y la Wells Fargo no puede fallar cuando hablamos del Pacífico mexicano. Entonces aquí vemos otro entero postal de la Wells Fargo, Mexican Coast and California Express, de 1864. Les faltó porte, no fue suficiente lo que se pagó este franco en Mazatlán, así que le tocó pagar, aparte de estos 3 centavos de la Wells Fargo, otros 4 centavos a quien la recibió en San Francisco. Otros ejemplos de correspondencia de Mazatlán. Y aquí vemos eh, una pieza que uno no está fechada, pero debe ser de alrededor de 1810. Pero esta no es Mazatlán. Este es el antiguo puerto de Mazatlán. Antes, eh, mantuvieron el cancelador, porque en 1793 se trasladó el puerto. Pero sin embargo, como que permaneció con el nombre de Mazatlán por un buen número de años, hasta que finalmente se le cambia el nombre y hoy se conoce como Villa Unión. Pero esta marca Mazatlán no es del puerto de Mazatlán, es de Villa Unión. Entonces, simplemente quería hacer este paréntesis de historia postal. Y aquí me paro muy brevemente en Loreto porque fue donde la labor evangelizadora de estos frailes franciscanos y jesuitas se inició. Supongo que se escogió a Loreto, ustedes lo están viendo, por su acceso a una fuente de agua potable, agua dulce, perdón, agua dulce, que les permitió que esa misión que se estableció tuviera éxito y fuera sustentable. Eh, y fue la que detonó esa apertura de misiones en la península de Baja California. Y siguió funcionando como sede del gobierno, lo que pudiéramos llamar gobierno, porque era la población muy pequeña. Y eso permaneció hasta 1829, cuando una terrible tormenta, podemos pensar que se trató de un huracán, realmente no tenemos récords para saber si fue un huracán o no, pero todo pinta que fue un huracán, que arrasó con este poblado. Es ahí cuando el gobierno de este distrito postal y el distrito postal se trasladan a La Paz, que es desde donde reside entonces el gobierno, estoy hablando. Al día de hoy es solamente un pequeño poblado de turistas que recorren la península y explorando misiones, en fin, atractivos naturales. En la actualidad, el día de hoy, es curioso, yo creo que es el único destino mexicano que aparentemente nada más puede llegarse por vía aérea desde Estados Unidos, porque la pequeña aerolínea regional que le daba servicio a Loreto, tengo entendido que dejó de funcionar y en este momento no hay comunicación aérea regular con ninguna parte o con ningún otro aeropuerto del país. Entonces el único vuelo comercial que existe es con Estados Unidos. Creo que es Phoenix o Los Ángeles, no estoy seguro, pero hay un vuelo a Loreto de Estados Unidos. Cosa curiosa. Este puerto lo quise incluir eh, únicamente para mostrar esta carta. Y la muestro por varias razones. Porque va dirigida al Fondo Piadoso de las Misiones de la Alta California en el Colegio de Propaganda Fide. Propaganda Fide es un término,
es un término canónico o en latín de romano, eh, en el Colegio de San Fernando. Entonces, este fondo piadoso también fue otra fuente de robo por parte de los administradores y una corrupción tremenda. Pero bueno, eso también sería salirme de tema. Pero quise mostrar esta pieza porque está, aparte de que está fechada en Loreto y entró ya a territorio nacional, bueno, no territorio nacional, sino cruza el Mar de Cortés y entra por San Blas, está la marca de tránsito de San Blas, y aquí está lo que le hace maravillosa, si eso no fuera suficiente, que es la marca patriótica de Viva Fernando VII, que en México son rarísimas. Esta está fechada en 1812, ya prácticamente al final del uso de esas marcas patrióticas. Y esta fue la única razón por la que quise incluir a Loreto en esta charla. Realmente me debí de haber concentrado en La Paz. La Paz la funda el propio Cortés en ese viaje que hizo a Baja California, bajo el nombre de Santa Cruz, pero duró muy poco tiempo, muy pocos años, creo que fueron 3 años, porque resultó muy difícil poderla suministrar de lo indispensable para que tuviera éxito ese asentamiento, y el acceso a agua dulce también resultaba problemático. Tuvieron que pasar bastantes años. El segundo intento para fundar La Paz llega hasta 1720, donde se establece una misión. Sí, pero también vuelve a ser abandonada en el año de 1749 porque no había colonos que estuvieran dispuestos a vivir ahí. Esta es una pintura de época durante la Guerra México-Americana, y podemos ver, son contadas las casas en La Paz. O sea, y hay una descripción que ahorita no me viene a la mente que hace uno de los marineros que le tocó tomar el puerto, describiendo que eran poquitas casas, poquísimas casas. Realmente ya se reabre, ahora sí, formalmente para quedarse, hasta el año de 1768. ¿Por qué? Porque se convirtió en el puerto de desembarco para darle suministros y que fuera el lugar de salida de los minerales de las minas descubiertas en San Antonio y en El Triunfo, ahí en Baja California Sur, que fue lo que hizo que La Paz empezara a cobrar importancia en la península, al grado de que llegó a establecerse una aduana. Ya en la parte inferior vemos una imagen de La Paz en la actualidad. Para los que quieran conocer un poco más de la historia del correo en Baja California, en mi oficina existe una charla. Tuve la fortuna de tener la oportunidad de dar esta charla en el año 2022, el 25 de marzo, pero quien quiera enterarse un poquito más de la historia del correo en la península, está este video en la videoteca de mi oficina. Eh, La Paz, en general, Baja California es el santo grial en cuanto a la primera emisión de México. Esta es una de 4 piezas que se conocen. Eh, ahorita les explico por qué. Hubo un lapso ahí de 11 años en donde no existió una oficina postal. Sin embargo, sí existió comercio hacia Estados Unidos, y este fue un predecesor de la Wells Fargo, en donde este señor Peterson hizo negocio llevando correspondencia a Baja California, en este caso a La Paz, donde cobraba una, una tarifa por llevar correspondencia privadamente, y usó estas etiquetas. Son etiquetas bastante raras. Y ya
cuando finalmente retorna la estabilidad política al país, al caer el segundo imperio, ya se restablece el correo en La Paz, ya no como distrito, ya no con un nombre de distrito de Baja California, sino ya con La Paz. Y aquí vemos ejemplos subsecuentes. Seguimos, por supuesto, no puede faltar, viendo a la Wells Fargo moviendo correspondencia en todo lo que es la costa mexicana. Aquí también llegaron a utilizarse muy brevemente estos timbres provisionales durante la Revolución Mexicana. Eh, Solo hubo un envío, por eso son tan raros, de sellos postales a La Paz en el año de 1856. De ese primer envío solo se conocen 4 estampillas sobrevivientes. La que les mostré ahorita es uno de esos 4. Eh, Básicamente, el abandono de esa oficina se debió a la falta de respuesta por parte de la Administración Local de Correos hacia el requerimiento por parte de la Administración en Ciudad de México, en donde le pedía hacer cuentas y supongo que hacer la remisión de los dineros del cobro de esa correspondencia, al grado que se le suspendió de subsecuentes envíos mientras no regularizara esto. Esto tardó más que nada como consecuencia de la Guerra de Reforma y la posterior intervención francesa, en 11 años donde no hubo oficina postal en Baja California. Y esto fue lo que les comenté hace poco. Y ya nos estamos acercando al final. Eh, Guaymas fue descrita en 1539 cuando por primera vez entran los españoles a hacer el mapa de esa costa como el puerto de puertos. ¿Y por qué el puerto de puertos? Olvídense de esto, porque estas son reclamos de tierra que se han hecho. Esta es la bahía, el puerto de Guaymas, y vemos que está franqueado en 3 costados por montañas. Eso lo hace un puerto ideal para la protección de navíos durante tormentas y vendavales y huracanes. Entonces se describe desde 1539 como puerto de puertos. Aquí, a los que les gustan las películas de vaqueros de- del oeste, aquí pueden ver la versión mexicana porque aquí los seris impidieron que un asentamiento tuviera éxito hasta el año de 1814. El asedio constante por parte de la tribu seris eh, retardaron que Guaymas arrancara ya como un puerto formal hasta el año de 1814, eh, tras un periodo de 40 años que fue lo que les tomó lo que ellos llamaron la pacificación de la zona. Este en su momento fue el punto de acceso al noreste mexicano y el punto de salida de minerales y productos agrícolas y por supuesto correo, hasta que llegó el ferrocarril que conectó a Sinaloa y a Sonora con Estados Unidos y que ya permitió una ruta alterna de circulación. Era tanta la- el poder económico generado por ese comercio agrícola, ganadero y minero que, bueno, me estoy adelantando. Eh, am- Aquí los franceses instalaron también una base para tratar de hacerse de Sonora e integrarla al Segundo Imperio. No pudieron lograrlo. La influencia liberal también en Sonora era muy fuerte. Entonces estuvieron pocos meses en Guaymas y fueron ellos los que trasladaron la capital a Guaymas. Entonces,
por un periodo la capital del estado, en el caso del Segundo Imperio del departamento, porque ellos lo llamaron departamentos, fue en Guaymas, pero nunca lograron internarse eh, demasiado fuera de las ciudades digamos, del corredor principal hacia Hermosillo, más allá, las tropas del Segundo Imperio. Y esto era lo que les empecé a decir ahorita, que el poder económico de Sinaloa y Sonora fue tal que en su momento llegó a tener 3 navíos anuales que hacían un recorrido expresamente para llegar a Guaymas desde Alemania, desde Hamburgo. Hamburgo, Guaymas, vía Estrecho de Magallanes. Hagan ustedes mentalmente el recorrido de lo que implicaba esos 3 navíos el llegar a Guaymas. Y el negocio debió de haber sido bueno porque hacían 3 recorridos anuales para llevar telas, porcelanas, cristalería, todos los productos ya que llamaríamos hoy de alta gama a esa gente con dinero de Sonora. Esta es extraordinaria. Esta carta, fechada en 1838, llegó a Guaymas desde Hawái. ¿Por qué tiene esta marca de tránsito en Guaymas? Entraríamos a tener que hacer hipótesis y especular. Va dirigida a Boston, es muy común cuando hablamos de misioneros. Y aquí se aclara que llegaría a Boston pasando por México. ¿Por qué entró a México en Guaymas? No queda del todo claro, pero esta marca es genuina, todo checa, entonces debió de haber en su momento un navío que hizo escala, al menos en Guaymas, donde ingresó al Correo Mexicano para hacer su tránsito hacia el Golfo de México. Y luego ya seguimos con las series. Otra vez la Wells Fargo. Aquí vemos cómo fue el progreso y el desarrollo del correo en Guaymas en esos años. Y aquí, para esta fecha de 1885, en esta carta dirigida a Maine, no quise checarlo antes de dar esta charla, pero no tuve tiempo de hacerlo, de ver si en 1885 ya estaba abierto el ferrocarril de Sonora que conectaba a Sonora con Arizona, porque a lo mejor este ya fue un tránsito vía Sonora, Arizona y cruzando ya a Estados Unidos. Esto ya se los acabo de contar. Y aquí quiero darles una anécdota. En Guaymas se dio el primer ataque aéreo a un buque militar en América durante la Revolución Mexicana. En esos años de la Revolución, la aviación estaba en pañales. Sin embargo, fuerzas revolucionarias en Sonora, con contactos en Arizona, lograron hacerse de este kit para armar este biplano, al cual se le bautizó como biplano Sonora. La intención de haber comprado este biplano era básicamente para lo que se usaban los aviones en ese momento, era reconocimiento, era volar por encima y estudiar los movimientos de las tropas enemigas. Este se usó en Guaymas, pero a alguien en ese momento se le ocurrió la novedosa idea de en un tubo de hierro insertar un cartucho de dinamita, encender la mecha en determinado momento y dejarlo caer sobre una fragata federal que estaba anclada en el puerto de Guaymas. Obviamente hubiera sido demasiada suerte que esa bombita
hubiera estallado en cubierta o cerca del barco. Sin embargo, sí estalló y estalló al grado de que asustó al capitán de la fragata, de que podía ocurrir algo serio con el buque, al grado de que dejó Guaymas y lo dejó sin la protección que los cañones de la fragata representaban, y las fuerzas revolucionarias pudieron tomar Guaymas. Pero esta es una anécdota que quise incluir ya que andaba tocando Guaymas. Y aquí, durante la revolución, se vio el uso de timbres provisionales como estos que estamos viendo en pantalla. Y no quiero terminar sin tocar unos poblados pesqueros, y les voy a decir por qué. Aquí tenemos estos dos, San José del Cabo y Cabo San Lucas. Ustedes los conocerán en la actualidad si van a volar a Baja California Sur como Los Cabos. Tenemos a Cabo San Lucas en esta esquina de la península, tenemos a San José del Cabo en la otra esquina inferior de la península. Al conjunto de los dos cabos se le conoce como Los Cabos y comparten aeropuerto. Entonces, era un punto de referencia, eran poblados muy, muy pequeños, sin embargo, eran estratégicos por su ubicación, y por eso contaron con marcas postales tempranamente, como la que estamos viendo aquí en San Lucas y esta en San José del Cabo. Quise mostrárselos porque aunque no son puertos importantes como tal, sí son puntos de referencia y sobre todo que pueden resultarles familiares en la actualidad a la hora de hablar de Los Cabos. Y quiero mostrarles estos dos, son dos historias diferentes, la de Ipala en Jalisco y la de Manzanillo. Este puerto de Ipala, y no cabe duda de que era un puerto, aquí lo dice, puerto de Ipala. Este puerto de Ipala en la actualidad tiene menos de 100 habitantes. Está en el estado de Jalisco, nunca se desarrolló. ¿En dónde gravitó el desarrollo en esa área del Pacífico, concretamente en Jalisco, hacia Puerto Vallarta? Y ahora Puerto Vallarta es un polo turístico enorme, con vuelos directos desde Europa, y Pala no llega a 100 habitantes. Sin embargo, en este momento, Puerto Vallarta no existía. Y aquí tenemos a Ipala, que tenía oficina de correos, tenía una marca postal y era un puerto. Y en el caso contrario, el que estamos viendo en la parte superior, es Manzanillo. Si se acuerdan, al momento que inicié la charla, Manzanillo en la actualidad, el día de hoy, es el puerto mexicano que maneja más carga por tonelaje en el país. En esa época, a la hora de que llegaron los primeros timbres a México, 1856, el pequeño pobladito de pescadores de Manzanillo no era lo suficientemente importante ni siquiera para contar con una marca postal, y los poquísimos timbres que existen fueron sellados manuscritamente, caligráficamente a tinta. Y para terminar, aquí tengo el de Salina Cruz, que, que no podía fallar. Y con esto pues terminamos el recorrido por los puertos del Pacífico en el siglo XIX, y les doy las gracias de nuevo por su atención y por su paciencia. De repente tiendo a extenderme demasiado en mis charlas, espero que no haya sido el caso esta noche, y pues estoy abierto a sus preguntas. Gracias, Jaime. Jaime, mientras esperamos algunas otras preguntas, yo tengo una curiosidad sobre Mazatlán. Yo pensaba que era un puerto más grande porque tú sabes, correspondencia entre México y Perú es bastante rara. Sin embargo, hay al menos dos, creo, dos cartas de las rarísimas que son, que salen de Mazatlán que van a Perú.
¿Qué industria, qué se desarrollaba en Mazatlán en esa época, aparte Ma- de Ma- los piratas que mencionaste? Mazatlán, después de 1793, cuando la aduana es trasladada a Mazatlán, Mazatlán empieza a ser un polo de desarrollo y empieza a desarrollarse como puerto y se empieza a crear la infraestructura para tornarlo en un puerto calibre de alta mar. Entonces llegó, cuando vemos timbres de 8 reales usados en Mazatlán, Claro. estamos hablando de un poder económico fuerte. Entonces, esa riqueza ganadera, esa riqueza sobre todo agrícola de Sinaloa, vio en Mazatlán una puerta a esos productos para llevarlos a otras partes y no solamente por tierra, sino también por mar. Y seguramente fue una alternativa en la época en que el ejército estaba básicamente controlando San Blas como un puerto alterno, en donde, ok, no podemos usar San Blas, vamos a usar Mazatlán, no están demasiado lejos uno de otro. Entonces seguramente eso lo aprovechó Mazatlán para desarrollarse un poco más rápidamente que San Blas. Y le quitó la preeminencia en la zona, ¿no? ¿Y ese retiro de su prominencia fue permanente o llega un momento en que alguna otra área, un puerto cercano se desarrolló? ¿Acapulco siempre fue importante, tomó más importancia o cómo fue eso? Acapulco, la importancia es por su atractivo turístico. Pero hasta las finales de la colonia, cuando México se independiza, fue el puerto clave del Pacífico, Acapulco. Sí, No retoma una actividad comercial significativa hasta que detona California ok. y se empieza a sentar en las aguas en Sudamérica. Eh, pero lo que dañó mucho Acapulco por el lado comercial fue que nunca llegó el ferrocarril. Esa era la otra curiosidad que mencionabas, porque dice que ya hasta Cuernavaca. ¿Y cuál es el problema? ¿Es esto, geografía, me imagino? Sí, son las montañas que hay que cruzar. Ok. Que te cuente David que lo ha transitado más frecuente que yo, lo que es la carretera México-Acapulco. Pura montaña, pura sierra. Hasta antes del 90 eran como 6 7 horas de la Ciudad de México para recorrer 400 kilómetros. Habría una autopista y esa autopista siempre está en reparación porque se caen los taludes de las montañas. Entonces sí es un poco problemático, pero la verdad sí vale la pena ir a Acapulco. Cuando tengan oportunidad, ahí nos vamos. Queda grabada la invitación. Sí. Entonces hubiera sido costosísimo llevar el ferrocarril de Cuernavaca hasta Acapulco. Gracias. Jaime, tú Sí, mencionaste que Lázaro Cárdenas y que Manzanillo prosperaron por el ferrocarril, sí, pero también han prosperado mucho desde que se abrió el comercio con China. claro. O sea, Es la, digo, es la puerta de entrada de China. para Creo que tener comercio hasta Estados Unidos llegan desde Manzanillo. sí, pero para tener comercio necesitas clientes. Bueno, sí, ambas. Entonces, a esos clientes, todos los carros japoneses que llegan a México los desembarcan en Manzanillo y en Lázaro Cárdenas, perdón, en Manzanillo, Lázaro Cárdenas. Sí, A mí esa carretera, porque Zihuatanejo y Lázaro Cárdenas no están muy lejos, están como a 80 kilómetros. Y la autopista se junta en un punto y ahí convergen las dos. Entonces a mí me ha tocado, yo esa carretera la he circulado cantidad de veces, hacia esa, Uruapan. esa autopista, hasta
hasta que Uruapan. tronca con la carretera, la autopista México-Guadalajara. Pero esa autopista siglo XXI son camiones y camiones y camiones cargados de Hondas, de Sí, hace 2 años Mitsubishi, de había miles, había todos miles los, de carros atorados en Manzanillo porque no había logoy suficientes, sí, camiones suficientes. y es en ambos sentidos también, o sea, también para exportar vehículos, también esos puertos son ideales y el ferrocarril es lo más práctico, ¿no? Imagínate un ferrocarril que puede llevar, no sé, 200 containers. Oye, Jaime, en el siglo XIX no mencionaste a Isla del Carmen, donde sacaban toda la madera para Europa. Sí, no la mencioné, ahí me faltó. Eh, eh, es, 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 es la hermanita gemela de Campeche en cuestión de manejo de carga. Pero era básicamente un puerto para exportar maderas y productos tropicales. Isla, Isla del Carmen, concretamente Laguna de Términos. Desde la época colonial. Sí, todas esas caobas que iban hasta Inglaterra. ¿Y cómo hacían el cruce? Si era del Pacífico hasta No, en no, el... no. Oh, Es que David se saltó al Golfo de México. se fue a la otra A Ah, lo que costa. dijo Ok. al principio. se saltó a Campeche. Oh, ok, ok. Pero es increíble todas las alternativas de tránsito que se están generando ahora para pasar mercancía del Atlántico al Pacífico. Ya el canal de Panamá no da abasto. Sí, pues. Inclusive el tren que están haciendo en Sudamérica no es la distancia ideal, ¿no? Porque es un tren muy largo el que va del el transoceánico de Brasil a Arequipa en Perú, pero el que mostraste yo no sabía, pero obviamente es un estrecho mucho más manejable, digamos, ¿no? Y ya está operativo, como mencionaste, ya hay tren y todo. Sí, la diferencia con el que se está construyendo en Sudamérica eh, es que el primer beneficiado en el megapuerto, híjole, se me escapa el nombre de, de lo que están haciendo en Perú. Corío, en el sur, No, de es No, Chancay, por el Shanghai, yo sur. lo sé. Chancay, no, Chancay. Sí, Es darle salida a toda la soya y a todos los productos agrícolas de café, naranja, no sé, todo lo que produce Brasil, a sacarlo por Perú. Vámonos. claro, y es un ahorro tremendo de tiempo, pues. Ujú. Así es. Ahí el que castigaron mucho es a Bolivia, pero pues lo entiendo, ¿no? Bolivia es desgraciadamente, eh, no quiero decir inestable, pero pues es otra aduana más que cruzar, vaya. Sí, Y dependiendo del gobierno en turno es el problema que te vas a hallar en la aduana. Entonces, si Brasil puede conectar con Perú sin pasar por Bolivia, pues digo, no hay que pensarlo mucho, ¿no? exacto. Países fronterizos, la frontera no es muy amigable. Estamos hablando de selva a selva, pero diferentes cosas que se han hecho. En fin. ¿Alguna pregunta o comentario para Jaime? La otra cosa que encontré interesante es eso del galeón Manila, ¿no? 2 veces al año y que llegaba la gente y todo eso. Una vez que se forma la República Mexicana, obviamente Galeón Manila ya no tenía por qué ni pasó, ahí se acabó toda esa ruta. En esa época ya inclusive las Filipinas ya tenían
ya tenían naves que ya no necesitaban de Acapulco, ya se habían desarrollado buques, navíos, no podemos hablar de buques, que podían ir de Filipinas hasta España vía Cabo de Buena Esperanza, darle la vuelta a África. No, wow, Ni se diga cuando se abre el canal de Suez. claro. Entonces ya no fue necesario el tener que llegar a Acapulco, cruzar todo el país y embarcarse del otro lado. Entonces, no fue tan duro el golpe para Filipinas como lo fue para Acapulco, en general para México. Claro. Leí un libro muy interesante sobre, sobre el comercio con las Filipinas del Galeón de Manila, y ahí fue donde me enteré de este francés que hacía el contrabando al Perú. Y obviamente tenía comprado a más de uno en el Callao, porque, o donde tú quieras, Paita, donde tú quieras. Pero él llegaba del oriente al Perú a vender mercancía prohibida. Algunas cosas no han cambiado a través de los siglos, ¿no? Ujú. No se dice, pero las uvas, la vid que llegaron a México no llegaron de España, llegaron de Perú. Mm, yo no sabía. Bueno, bueno, con eso, Jaime, gracias, muy interesante la charla de hoy. Fabuloso. Con eso nos quedamos hasta el día de